Maratón de terror. Número 1. La niña poseída. Te voy a contar lo que le pasó a mi hija cuando tenía 6 años. Una noche estaba yo afuera platicando con una vecina. Eran como las 11 de la noche y mi hija estaba dormida. Despertó y salió afuera, pero empezó a dar vueltas en el carro y yo le hablaba sin que reaccionara. La agarré del brazo y la metí, pero ya no era ella. Tenía otra mirada. Después, cada noche a la misma hora, ella despertaba y hablaba muy raro. Decía que me odiaba y me atacaba. Yo le ponía cosas bajo su cama. Le ponía imágenes, pero ella todo lo aventaba. Cada noche era lo mismo. La llevé con varias personas para que la bendijeran y me corrían. Decían que lo que ella tenía era muy fuerte y que no podían con ella. Una vez la llevé con una señora y cuando la bendijo, a mi hija le salieron muchos piojos y la señora me corrió. Me daba mucha tristeza porque yo no tenía dinero para pagarle a alguien tanto dinero. Me decían que tenía que buscar a alguien que hiciera trabajos oscuros porque era muy fuerte lo que ella tenía y que, si no lo hacía, se volvería loca. Una vez iba yo caminando y me encontré con una persona que me preguntó por la niña. Le dije que no la había llevado a la escuela, que estaba mala, y me dijo, llévala a la casa, y la llevé. Cuando la señora la estaba bendiciendo, le entró ese espíritu y no quería que la bendijera. Pero cuando la señora la bendijo, ella pudo descansar. Al otro día, la señora nos llevó al río y nos bendijo. Y me dijo que nunca volteé, que me fuera con mi niña, y que todas las noches leyera el Salmo 91 y le rezara al Manuelito, el niño de Atocha. Mi hija se curó y ella no recuerda nada. La señora no me cobró nada. Me dijo que nunca se deben meter con los angelitos, porque mi hija está muy chiquita para pasar por todo eso. Jamás volví a ver a esa señora, pero le agradezco por todo lo que hizo con mi hija. Número 2. El niño del vecindario. Cuando era niña, en la casa de al lado, se mudó una nueva familia. Padre, madre y 2 hijos varones. Con el tiempo, mi madre se hizo amiga de la madre de esa familia y un día le contó que desde que se mudaron no podía dormir por el llanto del bebé del vecino que vivía detrás de su casa. Mi madre le respondió que nadie vivía en el lote de atrás. Los años pasaron y la vecina le comentó a mi madre que en su casa había muchos movimientos de objetos y ruidos, hasta que una tarde, estando sola, a los gritos llamó a mi madre. Mi madre cruzó el cerco y vio a un niño pequeño corriendo alrededor de mi vecina. Ella cuenta que el niño era pequeño, de unos 2 años. Llamaron al sacerdote, quien bendijo la casa y por un tiempo no sucedió nada. Pero un día volvió a presentarse. El niño tocaba todo y cada día despertaba a la vecina saltando en la cama. Toda la familia se acostumbró a esa presencia. Una vidente le dijo que detrás de su lote alguien había enterrado un feto, tal vez de un aborto clandestino de la anterior dueña de la vivienda. Le aconsejó que lo bautizara, le pusiera nombre, buscara sus restos y le diera cristiana sepultura. Mi vecina lo bautizó como Juan, pero nunca halló sus restos. Pasados unos años, ella se fue a vivir a otra casa y alquiló ese lugar a un sobrino. Uno de esos meses que pasó por la renta, vio correr a Juan por el jardín. Juan había crecido mucho y el sobrino de mi vecina le dijo, ¿lo viste? No me deja dormir, siempre hace travesuras adentro y mucho ruido. Todos se asustan. Mi vecina le respondió, sí, lo vi, se llama Juan y si le hablas bien hace caso y no molesta. Siempre mi madre nos cuenta esto. Número 3. La sombra blanca. Hola, buenos días. Me gustaría compartir la experiencia que vivió mi hijo hace unos días. Todo sucedió el 9 de febrero pasado. Mi hijo de 14 años es aficionado a la caza. Ese día, su tío lo invitó a cazar y partieron por la tarde. Durante su regreso, alrededor de las 8 de la noche, mientras caminaban junto al río, avistaron una sombra extremadamente blanca
que parecía flotar. Estaban a escasos metros de esta figura, sintiendo como si les siguiera los pasos. Mi hijo, asustado, apenas logró decirme que divisaron una sombra blanca de gran tamaño, que luego desapareció. Al día siguiente, consulté a su tío sobre lo ocurrido, y él narró que, al caminar, notaron una presencia sombría que les acechaba. Al adentrarse en una zona de nopales, la sombra se reducía, pero al salir, recobraba su magnitud. Los perros, por su parte, ladraban y aullaban de manera inquietante. Tanto mi hijo como su tío estaban visiblemente asustados. El tío me comentó que mi hijo fue el primero en mencionar: «Tío, ¿has visto esa sombra blanca?». La respuesta fue afirmativa, aunque trató de calmarlo sugiriendo escuchar música en su celular, dado que el suyo ya no tenía batería. Al llegar a casa compartieron sus impresiones y concluyeron que podría tratarse de la Llorona. El temor les había erizado la piel. El tío confesó que no sabía cómo actuar frente al miedo. Por un momento, consideró la idea de huir con mi hijo, pero la oscuridad de la noche les impedía moverse con seguridad, así que optaron por acelerar el paso. Número 4. El pacto del anciano. Buenas tardes, les relataré una historia que escuché y un día tuve la oportunidad de comprobar por mí mismo. Todo ocurrió aquí, en Saltillo. Había un anciano que poseía vacas y cabras. Solía llevarlas a pastar todos los días. Este anciano tenía un perro bastante feroz, que no permitía que nadie se acercara al anciano ni que pasara cerca de su casa, ya que rápidamente se abalanzaba sobre ellos. Un día, el perro apareció muerto. Se cuenta que este perro tenía un vínculo especial con el anciano, uno distinto. Podrán imaginarse que el anciano, al ser objeto de personas malintencionadas que intentaban robarle sus animales o hacerles daño, había entrenado al perro para que protegiera su hogar y sus pertenencias. Después de la muerte del perro, el anciano temía que volvieran a ocurrir los mismos problemas y que sus animales estuvieran en peligro. Se dice que algunas semanas más tarde, el perro volvió a aparecer de la nada, como si nunca hubiera muerto. Es importante destacar que el perro hacía un ruido extraño al respirar, como si siempre emitiera un gruñido profundo y babeara mucho. Era aún más fiero que antes. Se comenta que el anciano hizo un pacto para que el perro regresara y continuara protegiendo a sus animales. Lamentablemente, el anciano falleció y uno de sus hijos tuvo que encargarse de los animales. Contrató a otro hombre para que los cuidara, pero este último no duró mucho, ya que afirmaba que el anciano volvía para cuidar de sus vacas. Relataba que el anciano le ordenaba que se fuera, que él nunca descansaría de velar por ellos debido al pacto que había hecho. El perro, los animales y él mismo estaban presentes, y nada más era necesario. A día de hoy, los animales ya no están, pero aún se escuchan en esa casa los lamentos del anciano y los extraños ruidos que hacía el perro. Personalmente, una vez mientras pasaba por allí, logré escuchar los lamentos del espíritu del anciano como si se arrepintiera de sus acciones y esos aterradores gruñidos del perro. Aquel día oí sus quejidos y cómo rasgaba el pavimento con sus patas. La casa está ahora abandonada y muchos afirman que está maldita debido al pacto del anciano. Nadie se atreve a entrar allí y enfrentarse a ellos. Número 5. Terror en el pueblo. Quisiera compartir la historia de lo que nos ocurrió a mi familia y a mí cuando era una niña. Ahora, a mis 50 años, recuerdo aquellos días vividos en un pequeño pueblo de Chiapas, México, cuando tenía apenas 7 años. En aquella época, empezaron a ocurrir sucesos muy extraños en nuestra casa. Mi hermana decía que veía sombras y escuchaba pasos. Personalmente, yo no percibía ninguna de esas cosas hasta que una noche escuchamos cómo nuestro perro, llamado Puma, comenzó a ladrar de una manera inusual. Aullaba, lloraba y ladraba de una forma tan perturbadora
que todos nos despertamos y nos dirigimos hacia donde él estaba. Mi padre fue el primero en llegar a la esquina del terreno de la casa. Cabe mencionar que vivíamos en una colonia muy pequeña, con terrenos bastante amplios y un patio trasero. En la oscuridad del patio, pudimos distinguir esa noche la sombra de un hombre con los ojos rojos brillantes. Solo podíamos ver su silueta, pero parecía ser un charro con sombrero. Mi padre fue hacia el perro tratando de llamar su atención para que regresara, pero el perro no le hacía caso y continuaba ladrando. Entonces, mi padre se acercó un poco más para alcanzar al perro, mientras todos observábamos aquella silueta fantasmal. Sin embargo, cuando mi padre intentó acercarse al ente, el perro volvió y se interpuso en su camino, como si advirtiera que no debía avanzar. Luego, el perro regresó al lugar donde estaba la silueta y se lanzó hacia ella. De los pies del hombre emergió la figura de un perro oscuro y ambos comenzaron a pelear. Escuchábamos los gruñidos, ladridos y quejidos de nuestro perro. Después de unos minutos, la lucha terminó y la silueta se desvaneció, dejando a nuestro perro tirado en el suelo, herido de muerte. Nadie nos lo contó. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, mi madre, mis 4 hermanos y yo. Somos testigos de lo que ocurrió aquella noche. Poco después, mi padre enfermó y su salud comenzó a deteriorarse hasta su fallecimiento. Con el paso del tiempo, he llegado a comprender que no debemos enfrentarnos a esos seres, ya que no tenemos los medios adecuados. Creo que lo mejor es alejarnos lo más posible y orar fervientemente a Dios para que nos proteja. Número 6. La pareja. Hace mucho tiempo, cuando mi esposo y yo éramos novios, solíamos visitar las afueras de la ciudad, un lugar muy bonito donde vendían picadas y chicharrones deliciosos. Allí nos quedábamos por horas platicando. A veces nos daba la medianoche. Este lugar nos gustaba mucho porque además atendía a las 24 horas. Para llegar a este lugar debíamos pasar frente a un hospital. Al lado, antes de su entrada, a unos 100 metros aproximadamente, había un puente. Aquella noche, poco antes de llegar a ese puente, notamos que iba caminando una pareja tomada de la mano. Avanzaban en nuestro mismo sentido. Mi esposo manejaba despacio, así que pudimos notar algunas particularidades. Llevaban una vestimenta propia de los años 50 o 60. Ella lucía un vestido amplio a la rodilla y mangas cortas y abombadas. Su peinado fue lo primero que llamó mi atención, conocido como el peinado gatica. Él llevaba una camisa de manga larga, un chaleco de rombos oscuros y rojos y pantalones oscuros. Avanzaban lentamente. Al aproximarnos ambos notamos que no tenían el movimiento natural al caminar, así que instintivamente miramos sus pies. Mi asombro fue ver que no tenían piernas. Estas desaparecían al terminar las rodillas, parecían levitar. En este momento ya estábamos muy cerca. En cuestión de pocos segundos estábamos pasando a su lado. Yo era la más cercana, así que los miré a la cara. ¿Cuál sería mi susto al ver que no tenían facciones visibles? Solo una piel muy blanca, que cubría donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Inmediatamente, dirigí mi mirada a mi esposo, quien también los observaba con una expresión de miedo que aún recuerdo. Lo único que atiné a decirle fue que acelerara. Mientras lo hacía, empecé a buscarlos por los espejos y al no verlos, saqué mi cabeza por la ventana. Ya no estaban, simplemente desaparecieron. Luego hablamos y coincidimos en la observación. Fue una experiencia tan fuerte que no volvimos a ese lugar en mucho tiempo y jamás de noche. Número 7. Un acto de bondad hacia un alma errante. Me llamo Julieta, y esto ocurrió en San Juan Iztacala, Tlalnepantla, cuando tenía 12 años, 1999. Una tarde, una de mis primas me pidió que la acompañara a comprar carne en un mercadito cerca de casa de mi abuelita. Resulta que mientras ella hacía su encargo, vi venir a una señora bastante mayor, de unos 85 años,
bastante encorvada y se veía muy cansada, pues cargaba una bolsa de mandado que se miraba muy pesada. Me sentí mal y me acerqué, ofreciéndome a cargar su bolsa, y le pregunté a dónde iba. Ella solo me miró y asintió con la cabeza, señalándome hacia la avenida que estaba al final del mercadito. Cabe recalcar que esta era una avenida de 2 sentidos, no muy peligrosa ni tan transitada, así que le dije: «Yo la cruzo». Le tendí mi mano y la agarró. Tomé la bolsa y sí, pesaba bastante, así que comenzamos a cruzar, pero ella caminaba muy lento y justo venía un carro. En ese momento, ella me jaló para apresurarnos y recuerdo haberle dicho: «No, mami, vamos más lento, déjelo pasar». Ella solo me miró y no dijo nada. Llegamos a la esquina del otro lado y ella tomó su bolsa. Yo le pregunté si vivía lejos o si quería que la llevara a su casa, pero no me respondió. Una vez más, solo me señaló la calle que seguía de esa esquina. Recordé que era cerrada, así que pensé que ya no era mucho lo que tenía que caminar sola la señora, así que le entregué su bolsa. Me di media vuelta y cuando iba a cruzar la calle pensé: si está cerca, la puedo llevar. No pasó ni un minuto y volví la vista, pero la señora ya no estaba. Me sorprendió que caminara tan rápido, pero no le di mucha importancia. Crucé la calle y me encontré con mi prima, que seguía en el local de carne, pero ella se veía pálida y con cara de susto. Le pregunté qué tenía y me respondió: «¿Con quién hablabas?». Yo le dije muy normal que ayudé a cruzar a una señora. Ella volteó a ver al carnicero y con cara de sorpresa los dos me dijeron: «¿Pero ibas hablando sola?». Me reí, pero cuando los vi realmente asustados, me sorprendí y les dije: «No, era una señora grande». Y les conté todo. Mi prima me agarró de la mano y me dijo: «Ya vámonos». Cuando llegamos a casa le contamos a mi abuelita y ella solo me dijo: «Hoy hiciste algo muy bueno, ayudaste a un alma a llegar a casa». ¿Qué opinan? Yo lo sigo recordando y aún se me eriza la piel. Número 8. Una experiencia sobrenatural en familia. Mira, siempre he creído en la dualidad del bien y del mal, y en la influencia que los problemas en el hogar pueden tener en las energías que nos rodean, así como en la búsqueda de la salvación y temas afines. Desde hace unos meses hemos experimentado una serie de dificultades en casa, especialmente entre mi esposo y yo, que han ido acompañadas de sucesos extraños, cosas que antes no solían suceder. Por ejemplo, escuchamos pasos en las noches, ruidos inusuales y otros fenómenos inexplicables. Mi mamá solía decirme que estos sucesos podían ser consecuencia de nuestras disputas constantes, que de alguna manera estábamos atrayendo lo negativo hacia nosotros mismos. Con el tiempo, las cosas han ido mejorando gradualmente, pero los episodios extraños persisten. Una noche, mi hijo de 13 años me comentó que escuchaba movimientos en la cocina. Traté de calmarlo diciéndole que probablemente eran los gatos, intentando restar importancia al asunto. Sin embargo, algunos días después, estando acostada, sentí que mi hijo se acercaba a mi cama y me pedía que lo abrazara porque tenía miedo. Aunque medio dormida, lo abracé y sentí su cuerpo frío. Me pidió de nuevo: «¿Tú quieres ser mi mamá?». Fue entonces cuando desperté abruptamente y me di cuenta de que no era mi hijo quien me abrazaba, sino una sombra que me oprimía con fuerza, impidiéndome moverme o hablar. La sensación fue aterradora. La sombra, pequeña como la de un niño, carecía de rostro y solo era una masa oscura y difusa. Mi esposo, al percatarse de mi angustia, me movió y grité. Lloré sin decir una palabra. El miedo invadió todo mi ser. Al día siguiente, le relaté a mi esposo lo sucedido, y él compartió una experiencia similar, asegurando haber visto a un niño salir del baño. Decidí encender una veladora y elevar una oración por el alma de aquel niño, si es que realmente fue un niño quien me abrazó. Supliqué a Dios que lo guiara hacia la luz. Desde entonces no hemos vuelto a experimentar aquellos sucesos perturbadores, y espero que así continúe.
Número 9. El misterio de El Chivato. Permítanme compartirles una historia que aconteció en el campo donde crecí. Durante mi infancia, mis padres me relataban sobre un misterioso suceso que ocurría en la carretera cercana que denominaban El Chivato. Según la narrativa local, se trataba de una especie de cabra que deambulaba por las noches, y su presencia se percibía principalmente cuando cruzaba la carretera. Sin embargo, este no era el único avistamiento. También se rumoreaba sobre un ave gigante que volaba al anochecer, entonando su canto 3 veces, tanto al partir como al retornar. Muchos habitantes creían que este fenómeno estaba vinculado a una mujer que practicaba la brujería en la región, y les contaré por qué. En aquellos días residía en el poblado una anciana llamada Margaret, a quien tachaban de bruja. La leyenda urbana se intensificó cuando un grupo de jóvenes del lugar capturaron a un pájaro de aspecto extraño y lo mantuvieron aprisionado para evitar que escapara. Una mujer que conocía a Margaret avistó al pájaro y corrió de inmediato a la casa de la anciana. Al llegar y encontrarla inerte y postrada en cama, alertó a los jóvenes sobre el vínculo del pájaro con el estado de salud de la anciana. Convencidos por esta revelación, los muchachos liberaron al ave y milagrosamente la anciana recobró la conciencia. Según el relato de la anciana, si pasaba más de 24 horas fuera de su cuerpo, ésta moriría. Desde entonces, se especulaba que el ave que surcaba los cielos cada tarde era la misma mujer, retornando al amanecer. Número 10. El misterio del doble de mi tío. Vivo en un pequeño pueblo con escasa población, y hace varios años, cuando tenía alrededor de 15 años, solíamos dar paseos vespertinos por los alrededores del pueblo. En una noche particularmente hermosa, donde la luna iluminaba todo con su resplandor, mi familia y yo decidimos salir a caminar aproximadamente a 1 kilómetro de distancia de nuestra casa. En esa ocasión, teníamos la visita de un tío, hermano de mi padre y su esposa. Mi tía optó por acompañarnos en el paseo, mientras que mi tío y mi padre se quedaron disfrutando de una taza de café. Avanzábamos y cuando estábamos a mitad de camino, alguien que parecía ser mi tío nos alcanzó, corriendo, nos miró, pero no dijo nada. Repentinamente, se dejó caer al suelo y empezó a revolcarse. Aunque nos extrañó, no le dimos mucha importancia, pensamos que estaba jugando. Más adelante, reapareció y se perdió de vista nuevamente. Al llegar a una zona boscosa, mi tío surgió arrastrándose y agarrándome del pie con una sonrisa burlona. Llorando de miedo, le supliqué que me soltara. Mis compañeros, creyendo que también bromeaba, se alejaron riendo. Finalmente, logré liberarme y escapar corriendo. Al regresar a casa, aterrada y temblorosa, descubrí con sorpresa que mi tío estaba dentro de casa conversando con mi padre. Al relatar lo sucedido, mi padre me aseguró que mi tío no había salido de la casa en ningún momento. Aún me intriga quién pudo haber sido la persona que me asustó, pues todos la vimos, no solo yo. Aunque pasó el tiempo, aún siento temor cuando veo a mi tío y desconozco la razón. Número 11. Encuentro siniestro en el trayecto. Hola, ¿cómo estás? Quiero contarte una historia que le pasó a mi mamá hace aproximadamente 10 años. Ella es enfermera y una tarde, durante una de sus rondas habituales, entró a una habitación para controlar los signos vitales de un paciente. Atendió a su paciente. Todo parecía normal. En los pies de la cama estaba sentado un familiar del paciente, algo común, ya que era una sala general. Al entrar, él no la saludó y ella no le dio importancia. Durante el día continuó con su rutina normal. Al finalizar su jornada, se retiró alrededor de las 22 horas para esperar su autobús de regreso a casa. En ese momento aparece un auto blanco. Era el familiar de su paciente, quien muy amablemente se ofreció a llevarla. Mi mamá, sin miedo alguno, accedió a ir con él. Aclaro que mi mamá es muy culta y nunca se hubiera ido con alguien en quien no confiara.
Él la llevó hasta mi ciudad, pasando cerca de su casa. En el trayecto el señor le mostró una hermosa casa quinta y le contó que 2 semanas atrás había arreglado un poste de luz, mencionando que trabajaba para una empresa de luz, Edesur. Además le comentó a mi mamá que su esposa estaba embarazada y esperaba una niña. Mi mamá lo felicitó. Él la llevó hasta su casa y allí se despidieron. Al día siguiente, cuando mi mamá regresó a trabajar, le comentó a su paciente que el día anterior había viajado con su hermano. Aquí es donde surge la incertidumbre. El paciente, sorprendido, le preguntó que ¿cuál hermano? Mi mamá respondió que el que estaba allí sentado ayer con él, a lo que el paciente contestó que su único hermano había fallecido hace 8 años. Resulta que su hermano sí había tenido una hija hace 8 años atrás. Él falleció electrocutado mientras arreglaba un poste de luz sin llegar a conocer a su hija. Esta historia me hiela la sangre y a pesar de contársela a muchos, siguen sin creerme. Es extraño porque mi mamá no lo conocía y no había forma de saber lo que le había sucedido. Hasta el día de hoy, mi mamá no sabe cómo llegó a casa ese día. Si todo fue producto de su imaginación, ¿cómo fue posible llegar con esta persona y no recordar nada? Número 12. La llamada misteriosa. Quiero contar una historia que me sucedió hace ya unos años, aproximadamente hace 8 años. Trabajaba en una oficina a tiempo completo y a veces solía quedarme muy tarde para terminar varios proyectos. Las oficinas se ubicaban en la Ciudad de México y no eran típicas oficinas. Eran 2 casas unidas y adaptadas para ese propósito. La entrada era por una sola casa, con un patio pequeño al entrar. A continuación se encontraba la recepción, seguida de la sala de juntas y luego una cocina pequeña. Más adelante había otro patio que conectaba con la otra casa. Al entrar a esta a través de ese patio, había unas oficinas que pertenecían a los abogados. Ellos solían salir siempre a su hora. Caminando hacia enfrente, sobre la segunda casa, estaba la puerta que daba a la calle, que no la abrían, y ahí mismo estaba una sala que tenía una oficina. También había una cocina grande, pero las puertas de la cocina eran tipo cantoneras de madera. Seguido, unas escaleras conectaban a las oficinas donde yo trabajaba, siendo la última de todas. Siempre nos quedábamos los de mi área trabajando hasta muy tarde y escuchábamos a alguien en la cocina. Se abrían y cerraban esas puertas de madera. Yo siempre bajaba para ver si algún abogado aún estaba, pero no había nadie. En ocasiones las puertas se quedaban moviéndose. Luego, una vez nos quedamos trabajando en el pasillo que da vista bajando las escaleras y claramente vimos que alguien subía. Sentimos una presencia, pero no había nadie. Lo peor llegó un día en que todos se fueron a las 6 de la tarde. Ese día, yo también decidí irme detrás de los demás para no quedarme sola. Las casas tenían alarmas y el último en salir tenía que activarlas. Yo tenía las llaves de las casas y sabía las contraseñas de las alarmas. Ese día revisé todas las oficinas de la casa donde me encontraba para asegurarme de que no hubiera nadie y no dejar a nadie encerrado. Activé la primera alarma correspondiente a la segunda casa, salí al patio trasero y me dirigí a la primera casa dispuesta a activar la siguiente alarma. Justo pregunté y grité si ya no había nadie. Me asomé en todos lados y de hecho no había nadie. De repente sonó el teléfono de recepción y no sé por qué contesté. Contesté y solo escuchaba un respiro muy extraño. Volteé a ver la pantalla del teléfono y el número de donde provenía la llamada era de mi oficina. Estaba mi nombre escrito en ese teléfono. Colgué inmediatamente y salí a la calle asustada pensando en lo que había pasado. En la puerta, esperé a mi pareja que ese día pasaría por mí. Llegó y le dije que se pasara, tengo que activar la alarma, pero me acaba de suceder algo. Él se pasó, estábamos de nuevo en recepción para activar la alarma y volvió a sonar el teléfono. De nuevo apareció mi nombre. Le dije que no contestáramos
Alúmbrame con tu celular mientras activo la alarma y salgamos rápido. Nos fuimos y le conté que ya nadie estaba en la oficina y que nadie podía llamar de mi oficina. Al día siguiente, expliqué a todos lo sucedido. Buscaron la llamada en el teléfono de recepción y no había registros, mientras que en mi teléfono sí estaba la llamada de salida. Desde ese día, intentaba no ser la última en salir. Número 13. Tumba de un amigo. Soy originaria de Saltillo, Coahuila, México, y este relato se remonta al año 2002. En aquel entonces desempeñaba labores como recepcionista para una cadena de tiendas. Mi hijo mayor, quien entonces tenía 2 años, quedaba al cuidado de mi madre mientras yo trabajaba. A diario procuraba llamar por teléfono para mantenerme en contacto, ya que entre trabajo y estudio apenas podía ver a mi pequeño. Solía llamar para conversar con él, pero un día regresé a casa más temprano de lo habitual. El teléfono sonó, contesté, y del otro lado no hubo respuesta alguna. Mi madre me comentó que a veces sonaba sin motivo aparente, y nadie respondía, salvo mi hijo, quien siempre tenía a alguien con quien charlar. El teléfono volvió a sonar. Esta vez insistí que mi hijo atendiera, pero yo solo escuchaba su voz. Aquello me inquietó y decidí colgar. Luego le pregunté a mi hijo con quién hablaba. Él simplemente mencionó a su amigo y dejé el tema por el momento. Unos días después, mientras pasábamos frente a un cementerio, mi hijo señaló y dijo: «Mira, mamá, ahí vive mi amigo». Mi esposo indagó sobre este amigo y mi hijo señaló: «El que hablo por teléfono». Nosotros sonreímos y en tono jocoso le pregunté si nos llevaría a visitarlo. Sin pensarlo mucho, entramos al cementerio y nos llevó hasta una tumba donde se encontraba el nombre del niño, al que mi hijo se refería como su amigo. En la lápida descansaba un teléfono de juguete. Mi hijo, que ahora tiene 23 años, aún siente cierto temor cada vez que rememoramos esa historia. Número 14. Un encuentro inquietante en el fraccionamiento. Hola, me gustaría compartir una experiencia que viví con mi madre hace más de 2 décadas en nuestra nueva residencia en un fraccionamiento. Aunque mi madre ya no está, este recuerdo perdura vívidamente en mi mente. Nos mudamos a una casa en un fraccionamiento donde éramos de los primeros habitantes, así que la calle estaba desierta y apenas había vecinos. Mientras aún estábamos organizando nuestras cosas, con cortinas improvisadas en las ventanas, una noche, cerca de la medianoche, nos encontrábamos las dos sentadas en la sala viendo televisión. De repente, escuchamos el sonido de un caballo trotando por la calle. Era un sonido fuerte y resonante, debido al silencio de la noche, aunque al principio no nos sorprendió mucho, dado que después de nuestra calle solo había campo, con rumores de pequeños ranchos más arriba. El hecho de que el caballo pasara varias veces nos intrigaba. Mi madre decidió ir a ver por la puerta, mientras yo observaba por la ventana. Aunque ella no vio nada, yo divisé a una niña, aparentemente tomada de la mano de su madre. Solo pude ver los pies de la niña, pero los zapatos que llevaba eran grandes, como los de su madre. El sonido que hacían coincidía con los pasos del caballo, pero parecía que ellas no me notaron. La niña miraba hacia arriba, conversando con su madre. En ese instante, le grité a mi madre para informarle sobre la presencia de la niña junto al sonido del caballo. Ambas nos asustamos y mi madre, con un tono de temor, mencionó algo sobre el diablo antes de que nos retiráramos rápidamente a dormir. Este recuerdo ha permanecido grabado en mi memoria durante mucho tiempo y rara vez lo comparto por temor a no ser creída. Número 15. Encuentros sobrenaturales en la casa antigua. Hola, me gustaría compartir una experiencia que vivimos tanto mis hijos como yo. Soy una mujer casada y separada desde hace 19 años. Actualmente estoy en una relación con otra pareja con quien llevo 18 años y esta es mi historia. Hace 23 años, mi ex marido alquiló una hermosa casa antigua
con techos de teja y paredes de adobe. Sin embargo, en la entrada y la sala, las paredes fueron arregladas con algún tipo de material, quizás cemento, y pintadas, luciendo bonitas. Aunque abajo era de adobe. La casa tenía un cancel que conducía desde la sala a un patio y otro cancel más adelante que llevaba al comedor y a 2 cuartos adicionales que aún no estaban arreglados. Las paredes de estos últimos cuartos eran de adobe y las puertas antiguas y muy desgastadas. Decidí acondicionar estos cuartos y convertirlos en mi recámara, pensando que mis hijos podrían tener miedo allí. Les dejé la recámara de la entrada, que estaba pintada y en buenas condiciones. Una noche mi hija mayor comenzó a tener fiebre. Al ir a su habitación, la encontré temblando, con la mirada fija en un rincón cerca de la puerta. Me dijo que veía a una mujer allí, sonriéndole. Aunque yo no veía nada, atribuí su visión al delirio causado por la fiebre. Después de cuidarla hasta que su temperatura volvió a la normalidad, intercambiamos las habitaciones debido al miedo que sentían mis hijos. Un día mi hijo entró corriendo a mi habitación, asustado porque vio la sombra de un monje en la pared del comedor. Aunque no vi nada, su temor persistió. En otra ocasión, mientras mi hermano se quedaba a dormir en la casa, escuchamos el llanto de un bebé, aunque no había ninguno presente. Mi hermano comentó que si no había dinero enterrado allí. Algunas semanas después, mientras planchaba ropa por la noche, escuché el sonido de la licuadora a pesar de estar sola en casa. Al asomarme, esperando ver a mi esposo, la licuadora se apagó de repente sin que nadie estuviera cerca. Este incidente me aterrorizó profundamente y decidí que no quería seguir viviendo allí. Con el consentimiento de mi esposo, buscamos una nueva casa. Durante una conversación con una vecina, mencioné la aparición que había visto mi hija. Sorprendentemente, la vecina me dijo que la descripción coincidía con la hija de la anterior dueña, quien había fallecido en esa casa. Este hecho nos afectó profundamente, y desde entonces siento que atraigo lo paranormal, además de tener sueños premonitorios. Número 16. Encuentro paranormal en la fiesta de fin de año. Hace aproximadamente 12 años, trabajaba en una empresa. En la época de diciembre organizaron la fiesta de fin de año para los trabajadores. Asistí a esa fiesta e invité a una novia que tenía, junto con su hija, una joven de 17 años. Durante la fiesta, la joven bailó y conoció a uno de los trabajadores de la empresa. Compartió su número de teléfono con él. Luego salimos de vacaciones hasta aproximadamente el 15 de enero del año siguiente. Al reintegrarme al trabajo, me enteré de que ese trabajador había fallecido el día 23 de diciembre por un infarto. Ese mismo día, pasé por donde estaba mi novia y les comenté lo sucedido con el trabajador. Sin embargo, la joven dijo que eso era imposible, ya que había estado conversando con dicho trabajador y que se escribían mensajes. Le dije que posiblemente había sido algún familiar que respondía haciéndose pasar por él. Pero la joven me aseguró que había hablado con él una semana antes por videollamada. Quedé muy impresionado porque para ese momento ya habían pasado casi 3 semanas desde el fallecimiento del compañero de trabajo. Después de eso, estuve indagando para ver si tenía algún hermano gemelo o algún familiar que fuera muy parecido a él, pero no encontré nada. Esto me dejó muy pensativo y con dudas sobre lo que pudo haber sucedido. Número 17. Recuerdos de un pasado perturbador. Hace aproximadamente unos 12 años, falleció mi primera pareja y mi primer novio de la adolescencia. Aunque en ese momento ya llevábamos algunos meses separados, él no dejó de insistir en que volviéramos. Con el tiempo, me enteré de que estaba muy enfermo y que había muerto. El dolor y la impresión fueron muy intensos, y entre lágrimas le decía a mi madre que no lo volvería a ver. 8 días después de su sepelio, me quedé en el cuarto de mi madre donde había 2 camas, una para ella y otra para mí. Esa noche me acosté para dormir, tranquila, pero algo triste.
Tiempo después me desperté con el corazón latiendo fuertemente, sin entender por qué. Al mirar hacia atrás, vi que la puerta del cuarto, obviamente cerrada, comenzaba a abrirse. En ese momento, él entró. No podía moverme, y él llegó para ponerme la mano en la cara. Caí desmayada sin saber cuánto tiempo había pasado realmente. Cuando desperté nuevamente, él estaba arrodillado al pie de mi cama, acariciándome la cabeza, y me dijo: «No era que querías verme». Mi alma parecía querer salir de mi cuerpo. En ese momento, empezó a emanar un olor a descomposición horrible y a quemado. Al poco tiempo, ya no estaba allí, pudiendo finalmente reaccionar y llamar a mi madre a gritos. El miedo me tenía temblando. Cuando mi madre se levantó, no podía caminar y tenía dificultades para hablar, sintiendo la lengua pesada. Finalmente, pudimos orar y todo fue disminuyendo. Tiempo después, me enteré de que él me había hecho brujería cuando fuimos novios, para que estuviéramos juntos. No sé por qué, pero siempre sueño con él y me dice que está vivo. Número 18. Toda acción tiene consecuencias. Hola, buenas noches. Quisiera compartir contigo una experiencia que viví con la abuela de mi expareja. Todo comenzó cuando empezamos nuestra relación. La abuela mostraba rechazo hacia mí y me increpaba cada vez que nos cruzábamos en la calle. Con el tiempo quedé embarazada de un niño. Mi pareja y yo compartíamos un pequeño apartamento. La abuela, al verme, lanzaba maldiciones hacia mi hijo y hacia mí. Cuando nació el niño, a los 15 días, empezaron a aparecer gusanos en el baño, lo cual me resultaba extraño, pues no encontraba la fuente de origen. A los 3 meses, mi hijo enfermó gravemente y necesitó una operación de urgencia. Aunque la cirugía fue exitosa y nos dieron el alta, al regresar a casa, su salud empeoró sin motivo aparente, hasta que falleció a los 8 meses de edad. Unos 6 meses después, me encontré con una persona que practicaba la lectura de cartas y me dijo que mi hijo había sido objeto de un maleficio, pero no le di mucha credibilidad. Sin embargo, mi madre sí la tomó en serio. Decidí dejar de visitar a esa persona. Mi madre me reveló que quien había maldecido a mi hijo había sido la abuela de mi pareja y que la hechicera le había dado una poción para que la esparciera en la casa de la abuela. Mi madre, sin pensarlo 2 veces, la aplicó. La hechicera le había asegurado que provocaría un efecto de regreso. Una semana después, la abuela comenzó a enfermar y fue ingresada en los mismos hospitales que mi hijo había frecuentado. A los pocos meses, falleció sin explicación. No estoy segura si fue el efecto de lo que mi madre esparció o simplemente una coincidencia, pero siempre recuerdo: todo acto negativo tiene repercusiones. Número 19. Encuentros sobrenaturales en Zaragoza. Hola, me gustaría compartir contigo una experiencia que vivimos en nuestra niñez debido al trabajo de mi mamá como enfermera, lo que nos llevó a residir en varios lugares. Uno de ellos fue en Antioquia, departamento de Colombia, específicamente en el municipio de Zaragoza. Esta región es conocida por su abundancia en oro, lo que atraía a personas de diferentes partes del país en busca de trabajo. Nos vimos obligados a mudarnos a una casa distinta a la que estábamos acostumbrados. En esta nueva residencia vivíamos mi mamá, mi hermana, mi tío, una asistente y yo, que en aquel entonces tenía 12 años. Para darte una idea del lugar, la casa tenía aproximadamente 14 metros de ancho y unos 6 metros de fondo. Contaba con 2 espacios amplios, uno de ellos destinado como cocina y el otro como habitación, además de tener un baño interno y un techo de lámina. De repente, comenzamos a escuchar todas las noches, alrededor de las 11 de la noche, un ruido como si alguien arrojara arena y piedras de un lado de la casa al otro. Imagina el estruendo si el techo está hecho de lámina. Este sonido se repetía varias veces antes de que se escucharan pasos, pero eran pasos muy pesados y espaciados,
Esta situación se repitió diariamente durante meses. Con el tiempo, nos acostumbramos al ruido y no sabíamos a quién recurrir, ya que en el vecindario éramos desconocidos y la gente estaba ocupada con sus propias vidas. Luego mi tío, quien solía estudiar en una silla mecedora en la madrugada, comenzó a sentir que le movían la silla y escuchaba ruidos extraños en la cocina. Incluso cuando estaba dormido, afirmaba que sentía que lo llamaban. Después de aproximadamente 5 meses, encontramos una casa vacía y decidimos mudarnos. Sin embargo, los siguientes inquilinos sufrieron experiencias similares. Les lanzaban piedras, les arrojaban comida e incluso recibían golpes. Hasta el día de hoy, seguimos sin saber si se trataba de brujería u otra cosa. Pero la sensación de horror que experimentamos fue indescriptible. No teníamos a quién acudir en busca de ayuda, no podíamos mudarnos, y el miedo era una constante en nuestras vidas. A pesar de que han pasado 30 años, aún recordamos con estremecimiento aquellos momentos, sobre todo la impotencia y soledad que sentíamos. Número 20. La experiencia desgarradora del libro antiguo. Hola, deseo compartir lo que acaba de acontecerme hace unos 20 minutos aproximadamente. Esta mañana adquirí un libro titulado Cenizas del pasado, escrito por un autor hondureño en 1999. Se rumora que solo se publicaron 2.000 ejemplares de esta obra. Lo compré a un vendedor ambulante de libros en la calle. Se trata de un libro antiguo de hace 25 años que captó mi interés, así que comencé a leerlo antes de irme a dormir, como de costumbre. Resulta que mientras estaba en la cama, escuché la voz de una mujer y un hombre hablando en voz baja. Me quedé como petrificada, incapaz de moverme, paralizada en la cama y sin poder gritar. Intenté llamar a mi hermano, cuyo cuarto está al lado del mío, pero él no me escuchaba porque estaba teniendo una conversación telefónica. En mi mente comencé a orar, pero la mujer se rió y le comentó al hombre que yo estaba orando. Sentí como si quisieran arrebatarme a mi hijo de los brazos. Aunque no los veía, percibía su presencia frente a mí, observándome y escuchándome. En mi mente les dije que mi hijo y yo estábamos cubiertos con la sangre de Cristo, pero ellos simplemente se burlaban. Sentí que mis pies eran levantados y que me apretaban contra la cama mientras abrazaba a mi hijo y oraba en mi mente. Intenté desesperadamente levantarme de la cama para buscar ayuda, pero cada vez que lo intentaba, mis movimientos eran bloqueados y era de vuelta a la cama. Sentí que moriría y comencé a entregar mi espíritu a Dios pidiendo perdón por mis pecados. El hombre, furioso, comenzó a presionarme el cuello con fuerza y cuando logré levantar la mano, me agarró con violencia y la presionó contra la cama con ira. Sentí que quería cortarme las venas para hacer creer a mi hermano que me había suicidado. Finalmente, al concluir mi oración, se fueron y pude moverme. Me levanté y corrí junto con mi hijo al cuarto de mi hermano, donde vi que tenía un pie morado y marcas rojas en la mano debido a la presión. Quise pensar que todo fue una pesadilla, pero las marcas en mi cuerpo me hacen pensar que fue real. Lo único que puedo asociar con esta experiencia es ese libro, el cual estaba abierto, aunque solo había leído 7 páginas. ¿Alguien puede decirme qué puedo hacer? ¿O han experimentado algo similar? En estos momentos estoy durmiendo en casa de mi papá por miedo. Número 21. Encuentro nocturno en el río. En el año de 1980, yo tenía 12 años y recuerdo que mi abuelita había comprado una casa en un pueblo cercano a un río. El pueblo era muy pequeño, apenas había unas 15 casitas. Mi mamá y mis 2 primos fuimos allí para tratar de hacer la casa un poco habitable, ya que llevaba muchos años abandonada. Éramos niños y todo se nos hacía un juego. Mi abuelita era muy linda con nosotros y nos llevaba al río por las tardes mientras mi mamá preparaba la cena. Pero un buen día
Mientras estábamos nadando en el río, mi abuelita solo se subió a una roca para sentarse y sumergir sus pies en el agua. En ese momento, un hombre muy extraño que traía 2 burros cargados con leña se acercó a mi abuelita advirtiéndole que tuviera cuidado de estar ya muy tarde en el río. Esta persona estaba muy bien cubierta de pies a cabeza y llevaba un gran sombrero de paja, lo cual era extraño debido al calor que hacía. Mi abuelita nos contó lo que le había dicho aquel hombre, pero como nosotros no le creímos, nos pareció fácil escondernos de ella y decidimos irnos a refrescar al río. Cuando llegamos al río, la noche nos sorprendió con una luna llena y las estrellas reflejadas en el agua. Junto al silencio de la noche, todo estaba en calma. Mi primo mayor saltó al agua y nos gritó que no fuéramos cobardes y que nos uniéramos, ya que el agua estaba tibia. En un momento, solo escuchamos el eco de nuestros gritos de alegría, pero de repente alguien nos lanzó piedras cerca de donde estábamos. Por un momento, pensamos que era mi abuelita, pero no vimos a nadie. De pronto alguien nos gritó que saliéramos del río, llamándonos chamacos tontos. Sin embargo, no veíamos a nadie, hasta que en una roca vimos a un hombrecito parado y muy molesto. No tuvimos el valor para acercarnos, así que nadamos hacia la otra orilla del río. Cuando casi salíamos, un remolino de agua jaló a mi primo mayor hacia la profundidad del río. Cuando miré hacia la roca donde estaba el hombrecito, ya no era solo uno sino varios, y solo se escuchaban murmullos. Mi otro primo y yo estábamos paralizados, no podíamos caminar, era como si nuestro cuerpo no respondiera, estábamos muertos de miedo. La verdad es que no sé cómo llegamos a la casa de mi abuelita. Ella nos regañó al vernos empapados y nos preguntó por mi primo mayor. Le dijimos que el río se lo había llevado. Mi mamá, mi abuelita y un vecino fueron a buscarlo, pero no lo encontraron. Después de varios días encontraron su cuerpo río abajo. No quería ni volver a acercarme al río. Eso afectó tanto mi vida que a veces pienso que todo fue un sueño, una terrible pesadilla de niña. Número 22. La mano que me acariciaba en la noche. Cuando era una niña de 6 a 7 años, escuchaba pasos por la sala que estaba frente a mi cuarto. Era algo de todos los días en esa época. Escucharlo me resultaba normal. No teníamos puerta, y desde mi cama veía que nadie pasaba, pero se escuchaban muy bien los pasos. También había noches en las que sentía que alguien estaba en la cabecera de mi cama y me tocaba la cabeza. Yo me paralizaba del miedo. Me cubría con mi manta y me quedaba dormida. Esto ocurrió durante mucho tiempo. Un día me desperté porque sentía otra vez que alguien me tocaba la cabeza, pero esta vez tenía garras. Me animé a tocarla y sí, era una mano con uñas muy largas. Luego extendí mi brazo y toqué lo que creo que era una boca. Sus dientes estaban puntiagudos. Me quedé paralizada mirando el techo. Según yo, no me quedé dormida, porque vi cómo amanecía por la luz del sol que entraba por algunos agujeros del techo. Me levanté y miré por todo mi cuarto. Luego vino mi mamá a decirme que me preparara para ir a la escuela. En ese entonces todo lo que pasó para mí fue real, pero hoy en día recuerdo y no sé si fue real. Después, mientras fui creciendo, lo que más me sucedía era la parálisis del sueño. La última vez que la tuve fue hace 6 años. Estaba dormida con las luces prendidas. Mi marido se levantó y salió al patio a caminar un poco. La puerta de nuestro cuarto daba hacia el patio de la casa donde vivíamos. Él, al salir, apagó la luz y yo me desperté. Vi a mi marido parado en el patio y a una mujer toda de blanco parada cerca de la cama. Según la figura, era como una niña de 10 años y no se le veía la cara. Yo quería gritar y levantarme de la cama, pero no podía. Estuve unos 3 minutos infinitos así. Mi marido regresó, prendió la luz y la figura desapareció, pero yo seguía sin reaccionar. Luego, a la mañana siguiente, le pregunté por qué apagó las luces para salir al patio y él me preguntó
cómo yo sabía si estaba dormida cuando él salió y cuando regresó al cuarto. No le conté nada. Nunca conté a nadie lo que pasé de niña ni lo demás. A veces, por las noches, lo recuerdo y tengo mucho miedo. Ya no quisiera pasar por nada de eso. Hubo muchos episodios de parálisis del sueño y en cada uno veía cosas diferentes. Número 23. Sombras del pasado. Me sucedió algo muy inusual. Sin embargo, al compartirlo, me tildaron de mentirosa desequilibrada. Permíteme relatarte. Mi abuela enfermó y programaron una cirugía para colocarle un marcapasos. La noche anterior, mi hermana compró pastel para su hijo y disfrutamos riendo y compartiendo. Nos encontrábamos en Estados Unidos, mientras que mi abuela estaba en México, separados pero unidos como familia. De repente, notamos a mi madre afligida con deseos de llorar, luego se levantó y se retiró a su habitación visiblemente afectada. La atmósfera cambió y cada quien se fue a su hogar. Vivía con mis hijos en un apartamento. Mi ex esposo en aquel tiempo era músico y llegaba a la hora que quería. Esa noche no fue la excepción. Comencé a sentir una extraña sensación, un miedo latente, aunque intenté ignorarlo, consciente de que estaba sola con mis hijos, ya dormidos. Al entrar al baño me encontré con un enjambre de hormigas, sin saber por dónde habían ingresado. Fue extraño, pero procedí a eliminarlas y ahogar las últimas con agua. De repente, una voz masculina, fuerte pero suave, me advirtió: «No lo hagas si quieres salvar a tu abuela». Sobresaltada busqué el origen de la voz, pero no encontré nada. Ignoré la advertencia y ahogué a las hormigas. De pronto algo golpeó la ventana con fuerza, como si algo golpeara con un pico, acompañado de pasos en la habitación. Mi corazón latía con fuerza por el miedo. Sentí que esa presencia era mi abuela. Intenté despertar a mis hijos, pero estaban profundamente dormidos. Llamé a mi hermana para contarle, pero no contestó, así que le dejé un mensaje. Rogué a Dios que me protegiera, pero los pasos persistían. Algo me decía que era mi abuela. Traté de no dormir temiendo que ella se fuera si lo hacía, pero el sueño me venció. Cuando sonó el teléfono, uno de mis tíos me informó que mi madre acababa de fallecer hace unos 20 minutos. Me desmoroné culpándome por la muerte de esas hormigas y por quedarme dormida. Años después aún no logro superar la muerte de mi abuela, llorando su pérdida y culpándome por ello. Número 24. Encuentros sobrenaturales en la Peña, Cundinamarca. Me gustaría compartir una experiencia personal que viví cuando tenía tan solo 10 años en la región de la Peña, Cundinamarca, Colombia. Recuerdo cómo mi padre y mi abuelo solían cautivarme con historias intrigantes de amigos y familiares, lo cual siempre avivaba mi imaginación. En una de esas noches, un hombre aficionado a la bebida y a la compañía femenina solía visitar a mi abuelo, incluso hasta altas horas de la noche. Sin embargo, una noche en particular, decidió prolongar su estadía. Tras despedirse, se encaminó hacia su finca a pie. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. El hombre relató a mi abuelo cómo, al transitar por un sendero rodeado de densa vegetación, de repente, el camino se perdió entre la maleza que se alzaba rápidamente a su alrededor. En medio de su desconcierto, comenzó a escuchar el galope de un caballo acercándose a gran velocidad. El pánico se apoderó de él, y en un intento desesperado por escapar corrió hasta perder el aliento. Sin embargo, al voltear para ver qué lo perseguía, se encontró con la aterradora visión de un caballo con un aspecto desgarrador que lo dejó petrificado. Por otro lado, mi experiencia personal fue igualmente estremecedora. Una tarde, mientras jugaba con amigos en una finca cercana, la hora se extendió hasta bien entrada la noche. Mi padre, quien había estado bebiendo con otros familiares, me instó a regresar a casa. A pesar de ello, mi entusiasmo por seguir jugando me hizo decidir quedarme un poco más, prometiendo volver luego con la linterna de mi abuelo.
A medida que avanzaba por el camino de regreso, rodeado de una oscuridad inquietante, la linterna comenzó a fallar, sumiéndome en un profundo silencio que aumentaba mi temor. Mis pasos se hicieron más rápidos, pero pronto me vi acosado por el sonido de un caballo trotando a lo lejos. El pánico se apoderó de mí, y con el corazón latiendo desbocado, empecé a correr sin mirar atrás. El sonido del caballo se hacía cada vez más fuerte y cercano, envuelto en una sombra que se deslizaba entre la oscuridad. Mis pies golpeaban el suelo con desesperación mientras ascendía por la colina. El camino que parecía interminable se desvanecía bajo mis pies. Finalmente, llegué a salvo a la finca donde el caballo desapareció misteriosamente. Al contarle a mi abuelo lo sucedido, su reacción entre nervios y risas no hizo más que aumentar mi asombro. «El diablo casi te lleva, mijo», murmuró, dejando un escalofrío recorriendo mi espalda. Número 25. Terror en el pueblo fantasma. Hola desde San Luis Potosí. Quiero compartir una experiencia que ocurrió hace aproximadamente 30 años. En mi familia materna, solíamos reunirnos en un pueblo del altiplano potosino durante las vacaciones y el cumpleaños de mi abuelita. La casa en la que nos alojábamos era bastante grande, con solo 3 cuartos, pero cuando estábamos todos éramos alrededor de 30 personas, entre niños y adultos, distribuidos en esos espacios. En una ocasión, mientras llovía intensamente, una de mis primas sintió la urgencia de ir al baño, el cual, como era habitual en aquel entonces, se encontraba afuera en el patio. A pesar de la lluvia, no tuvo más opción que salir. Era cerca de las 3 de la mañana, cuando escuchó un ruido fuerte en el techo, como si algo pesado hubiera caído sobre él. Al asomarse por la ventana del baño para investigar, solo alcanzó a ver una enorme cola peluda colgando. En ese momento, la electricidad se fue sumiendo todo en la oscuridad, lo que la llevó a gritar de terror. Su grito despertó a todos y sus padres salieron corriendo para ver qué ocurría. Al salir, presenciaron cómo algo grande saltaba del techo del baño hacia la calle. Encontraron a mi prima casi desmayada y en shock. Al tranquilizarla, les contó lo que había visto, insistiendo en que era algo mucho más grande que un coyote, como pensaban sus padres. En medio de la confusión, se escuchó el llanto desgarrador de un perro, como si estuviera siendo herido. Los adultos salieron con linternas y encontraron al animal gravemente herido, con una profunda cortada en el cuello. A pesar de la búsqueda exhaustiva, no lograron encontrar rastro del agresor, aunque escuchaban sus gruñidos entre la hierba alta de un terreno baldío cercano. Mis tíos tomaron sus escopetas y algunos vecinos se unieron a la búsqueda, pero el misterioso ser nunca fue encontrado, a pesar de los disparos que lanzaron en su dirección. Con el amanecer, la búsqueda cesó, dejando a todos desconcertados. Mi prima se enfermó gravemente del estómago y vomitó por el susto, sin que nunca pudiéramos descifrar qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche. Número 26. Entre sueños y realidades. Cuando yo era niña, siempre solía ayudar a mi tío a hacer ejercicio, ya que era muy apegada a él. Una mañana de domingo nos dan la noticia de que él había tenido un accidente. Nosotros somos de un municipio en el que no había las instalaciones apropiadas para tratar un accidente de esa magnitud, entonces lo trasladan a una ciudad vecina. Para esto, pues, se va toda la familia, y yo me quedo a cargo de una señora empleada de mi familia. Por inercia, yo entré a la habitación donde él tenía su gimnasio a la hora de siempre, y él estaba ahí pidiéndome que le ayudara como cada día. Yo estaba consciente de que eso no podía ser real, pero era tanto mi amor y mi ilusión de que él estuviera bien que accedí a ayudarlo. Entre el ejercicio, él me decía que me quería mucho y que no debía preocuparme, que él estaría bien. Quedó en un estado que ni los médicos pueden describir, porque no es un coma y tampoco es un estado vegetativo, simplemente está en cama. Años después del accidente,
ya de adolescente, una angelóloga fue a visitar a la familia y en un momento en que nos quedamos solas, ella voltea y me dice: «Tú puedes verlo y hablar con él, ¿verdad?». A lo que yo respondo que sí, que lo había visto una vez y otras tantas en mis sueños. Entonces ella me dijo que no son sueños, sino viajes astrales que los dos hacemos para estar juntos. Mi historia no da miedo, pero antes del accidente, yo ya veía a una señora que siempre velaba mi sueño, la cual me sigue acompañando a lo largo de los años. No sé quién es, pero sé que me cuida porque he dejado de tenerle miedo y su aspecto ha cambiado. Cuando la empecé a ver, la veía completamente de oscuro, cabello largo y muy oscuro, su rostro cubierto por un velo del mismo color. Ahora se encuentra de blanco y cabello completamente cano. Después de que comencé a verla a ella, comencé a ver muchísimas cosas más buenas y malas. Sé que es muy largo todo lo que te cuento, pero en varias ocasiones me han dicho que yo tengo luz para este tipo de cosas o situaciones. Número 27. El enigma de Jano. Hola, buen día. Mi nombre es Silvia y escribo desde Acapulco, Guerrero. Quisiera compartir una experiencia que viví cuando mi hijo tenía apenas 4 o 5 años. En aquel entonces, yo trabajaba durante las noches, lo que significaba que dejaba a mi hijo al cuidado de una niñera. Este arreglo funcionaba bien, hasta que un día la niñera me mencionó algo que me dejó perpleja. Me preguntó quién era Jano, ya que mi hijo lo mencionaba frecuentemente como su amigo con quien jugaba todas las noches. Esto me intrigó, ya que en la casa había un pozo de agua que rara vez se abría. Cuando lo hacía, la oscuridad que emanaba era inquietante. Sin embargo, no le di importancia hasta que mi hijo creció y me contó algo sorprendente. Él relató que en una ocasión, mientras dormía, Jano vino por él y lo llevó a su casa, situada en lo profundo del monte. Describió a sus padres, seres altos y peludos como Jano, con grandes ojos rojos. Aunque le ofrecieron comida, él declinó y expresó su deseo de regresar a casa. Aunque no sintió miedo en su compañía, esa noche fue la última vez que vio a Jano. Fue como una despedida, un adiós que marcó su infancia. Hasta el día de hoy, me intriga saber si su amigo imaginario era un duende o algo similar. La incertidumbre persiste, pero esa experiencia siempre nos dejará preguntándonos. Número 28. La noche en el cementerio. En el año 1998, me encontraba en la localidad de Nirgua, estado Yaracuy, Venezuela. Era la época de octubre o noviembre, aunque no recuerdo exactamente el mes. Íbamos hacia las ferias de Nirgua. Éramos un grupo de 12 jóvenes que nos disponíamos a ir a la feria. En el camino hacia el sitio donde se llevaba a cabo la feria, pasamos por un lado del cementerio del pueblo. En ese momento encontramos un tramo de la pared del cementerio de casi 2 metros de altura y decidimos saltar esa pared para salir por la puerta principal. Cabe mencionar que eran aproximadamente las 9 de la noche. Cuando estábamos dentro del cementerio, vimos que en algunas tumbas había velas encendidas y otros objetos que, la verdad, no sabíamos para qué se utilizaban. Empezamos a bromear sobre lo que estábamos viendo, cuando de repente escuchamos un grito muy, pero muy fuerte y aterrador de una mujer justo al lado de nosotros. No había nadie más en ese lugar. Asustados comenzamos a correr en todas direcciones, chocando unos contra otros. En mi caso, corrí hacia adentro del cementerio y quedé solo. Como pude, encontré la pared por donde habíamos entrado y corrí muy rápido hasta llegar al lugar de la feria. Desde ese día, jamás volví a ir a ese pueblo, ni mucho menos a burlarme de ese tipo de cosas que después supe que son utilizadas para brujería. Número 29. Trepidante noche en el rancho. Amigos, les contaré una experiencia que viví en el año 2004 en un rancho ubicado en Arteaga, Coahuila. Era una noche de sábado y la lluvia caía intensamente. De repente, la electricidad se fue en el rancho y solo teníamos veladoras para iluminarnos.
En ese momento, mi abuela nos pidió que fuéramos a la tienda a comprar más veladoras, la única tienda abierta, quedaba cerca de un campo de béisbol y un cementerio. Así que nos dirigimos hacia allí, ascendiendo la colina, y decidimos tomar un descanso en unas bancas del campo de béisbol. De repente, entre los árboles, emergió una mujer corriendo a gran velocidad alrededor del campo, como si estuviera dando vueltas. Se detuvo en el centro del campo y comenzó a doblarse hacia adelante y hacia atrás, con una rapidez sorprendente, como si tuviera una elasticidad extraordinaria. En ese momento, otra mujer apareció y empezó a imitar los movimientos de la primera. Corría alrededor del campo, se detuvo junto a la otra mujer y también comenzó a doblarse frenéticamente. No nos quedamos paralizados como hipnotizados, observando lo que estaba sucediendo, hasta que la señora de la tienda nos gritó: «¡No les presten atención!». Como si despertáramos de un trance, reaccionamos y nos dirigimos rápidamente hacia la tienda. Aún hoy recordar esa experiencia me llena de temor. Número 30. La estación de radio. Quiero compartir esto que me sucedió hace unos años atrás. Trabajé en una estación de radio aquí en Chicago. En esa estación, cuando recién entré a trabajar, me contaron cosas que sucedían allí, y claro, yo no creí nada y los juzgué de bromistas. Hasta que una mañana llegué a mi trabajo como recepcionista de esa estación y entré por el área de recepción para dirigirme a poner mi tarjeta de entrada. Cuando pasé por mi área de trabajo, todo estaba en su lugar. Regresé de poner la tarjeta y me senté en mi lugar para comenzar mi día, contestando emails y ocupándome en la computadora por unos minutos. De repente, escuché pasos que se acercaban a mí y al área de mi escritorio. Al levantar mi mirada hacia donde escuché los pasos, me di cuenta de que no era nadie. Miré al centro del área de recepción, a unos pasos de mí, donde están todas las sillas para los invitados cuando visitan la estación. En ese momento, todas las sillas estaban en medio del cuarto formando un círculo. En ese momento no entendía por qué o quién las movió, y como no me di cuenta estando allí y no escuché a nadie arrastrar las sillas, que eran pesadas, me dio escalofríos. Me molesté y fui a preguntarles a los locutores de turno, que estaban al aire en vivo, si me hicieron una broma y juntaron todas las sillas en un círculo en medio de la sala de recepción. Ellos me aseguraron que no. Me molesté con ellos, pero juraron que no fueron ellos. Me di cuenta de que fui la única en la sala de espera y que no escuché a nadie arrastrar las sillas. Entonces me regresé a mi lugar y mantuve mi mente ocupada con otras cosas para no pensar en lo sucedido. Según mis ex compañeros, me contaron que en ese piso murió un señor y su nieta hace muchos años en un incendio. En ese edificio de 57 pisos no existía el piso número 13 y la vibra en ese lugar se sentía muy pesada. También me contaron que a una locutora que cubría el turno de medianoche le pasó que una noche llegó lista para trabajar y estaba sola cuando de repente los CD empezaron a volar del rack de la pared donde los tenían guardados. La chica se asustó, se fue dejando la cabina de la estación sola y nunca regresó. Incluso cuando entré a trabajar allí, ella aún trabajaba, pero de repente ya no la volví a ver ni supe de ella hasta que escuché lo que le sucedió. El novio de esta ex compañera, quien también trabajaba como locutor, transmitía el programa de La Mano Peluda en ese entonces y según les pasaban cosas paranormales en la cabina. En otra ocasión en la estación de radio, al voltear mi mirada rápidamente de un lado a otro, vi el reflejo de una niña de unos 11 años en una puerta grande de vidrio. Vestía un vestido blanco y largo. Cuando volví la mirada para chequear lo que vi, ya había desaparecido. Número 31. Un adiós inesperado. Hola, les compartiré mi historia. A los 19 años, viví una relación muy significativa con un novio. Durante 1 año y medio, disfrutamos momentos maravillosos juntos. Nunca tuvimos disputas, nos deleitábamos en paseos y experimentamos
una conexión realmente especial. Incluso planeábamos casarnos. Sin embargo, un día dejó de visitarme sin motivo aparente. Con el tiempo descubrí que mantenía una relación con otra persona. Le cuestioné sobre lo ocurrido. Quería entender por qué actuó así, pero sus respuestas no lograban llenar el vacío que dejó su partida. Su explicación fue que ella había regresado a su vida y al verla se dio cuenta de que aún la amaba. Esta revelación me sumió en la tristeza y la depresión por varios meses. Decidí que aunque regresara, no podría perdonarlo por el dolor que me causó. Curiosamente, tras un mes, la otra persona se fue nuevamente y él volvió. A pesar de mi profundo amor por él, no pude perdonarlo, incluso cuando intentó remediar su error. Después de un año, decidí dejar el pueblo. Construí una nueva vida con un esposo y tuve una hija, pero su recuerdo aún habitaba en mi corazón. A través de mi familia supe que él había rehecho su vida con otra persona. Continué mi camino mientras él seguía el suyo. Una noche, una pesadilla me sacudió. Lo vi junto a mi cama, con una rosa en la mano. Su mirada, su gesto cariñoso hacia la flor, todo se desvaneció cuando la rosa se marchitó y cayó sobre mí. Sus palabras resonaron en mi mente. Siempre te amé demasiado. Adiós. Desperté, gritando su nombre, con lágrimas en los ojos. Al día siguiente, la llamada de mi familia me dejó estupefacta. Se había quitado la vida. Aunque ya no vivía en el mismo lugar, no puedo explicar cómo se despidió de mí en sueños la noche anterior a su fallecimiento. Número 32. ¿Quién llamó a Kate? Quiero compartir una experiencia extraña que viví el año pasado. Fue a principios de año cuando asistía a clases de arte y mi papá solía recogerme y llevarme a su casa. En aquel entonces vivía con mi abuela, un tío y un primo. En una ocasión, mi papá tuvo que salir rápidamente y me pidió que lo esperara. Mi tío y primo también se marcharon, dejando solo a mi abuela y a mí en casa. Mientras yo estaba en la cama de mi papá viendo vídeos en TikTok, mi abuela recibió una llamada y se alejó al balcón. Fue entonces cuando escuché claramente una voz pronunciar mi nombre desde la cocina, que estaba justo frente a mí. La voz sonaba como la de un hombre joven, lo cual me desconcertó, ya que mi papá es mayor y no había hombres jóvenes en casa en ese momento. Reaccioné saltando de la cama y mirando hacia la cocina esperando ver algo o escuchar nuevamente la voz. Le conté a mi abuela lo sucedido, pero ella no le dio mucha importancia, ya que está acostumbrada a escuchar cosas extrañas. Número 33. Guardia nocturna en la funeraria. Hola, buenas tardes, por favor que sea anónimo. Hace 5 años, justo al comenzar la pandemia, perdí mi empleo. Fueron momentos sumamente difíciles porque en ese entonces mi expareja estaba embarazada y necesitaba dinero para pagar sus exámenes médicos. La búsqueda de trabajo fue realmente complicada hasta que una señora me ofreció un empleo en una funeraria y por necesidad acepté. Me asignaron a ser guardia esa misma noche. Sentía miedo y nerviosismo por este nuevo trabajo, algo completamente ajeno para mí. Recuerdo que al iniciar mi guardia a las 8 p.m., mi jefa de turno me dijo que debía mantener la compostura y luego se retiró. Durante la noche, visité las 5 salas, 3 de las cuales estaban ocupadas con cuerpos. Uno de mis compañeros me sugirió que visitara las salas para perder el miedo, y aunque lo hice, sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo. Salí rápidamente de las salas y me dirigí al patio cochera, el lugar por donde trasladaban los cuerpos a cada sala. Cuando mi compañero se fue por el cambio de turno, me quedé solo en el patio cochera. De repente escuché varios golpes detrás de mí. Al voltear, no vi nada. Revisé todo el patio, pero no encontré nada. Consulté la hora y apenas marcaba la 1 de la mañana. Con un poco de miedo, pero también de valentía, decidí quedarme en el patio para detectar cualquier otro ruido.
Pasados unos minutos, vi cómo un adorno floral se caía al suelo. Lo recogí con temor y lo volví a colocar en su sitio. Un par de horas más tarde, aproximadamente a las 3 a.m., escuché la voz de una mujer rezando dentro de una de las salas. Intrigado, revisé todas las salas y, para mi sorpresa, no encontré a nadie más que a mí mismo y a los 3 difuntos. Después de esta experiencia, estoy convencido de que lo paranormal es real. Número 34. Vino la muerte por ella. En mi niñez, solía jugar mucho en la Basílica del Voto Nacional, una iglesia de tipo gótico con suelos de mármol. Mi abuelo era miembro de la congregación y pasaba mucho tiempo con él, especialmente en los alrededores y dentro de la iglesia. Un día, mientras la señora de la limpieza trapeaba el piso del cementerio que queda en la parte baja de la iglesia, yo la saludé de lejos, pero ella no respondió. Me pareció extraño, ya que siempre había sido amable. Le comenté esto a mi abuelo, y él me dijo que era extraño que ella no me hubiera respondido. Un rato después, de manera agitada, me preguntó, ¿le viste el rostro? Le dije que no, ya que estaba de espaldas trapeando el piso del cementerio. Él me contestó, entonces la muerte viene por ella. Pregunté por qué, y él me dijo que ella estaba de vacaciones y ya llevaba una semana sin ir a trabajar. La semana siguiente, supimos que había fallecido. Número 35. La misteriosa presencia de la niña. Te comparto una interesante anécdota que me contó mi vecina. En su hogar residían ella, su esposo y su suegra. La suegra, a pesar de su edad avanzada, era sumamente activa y jovial. Un día, lamentablemente, falleció, y unos meses más tarde, su nuera me relató que algunas semanas antes de su muerte, la suegra solía decir, «Anoche tuve problemas para conciliar el sueño. La niña que ustedes traen aquí vino de nuevo y no me dejó dormir. Estuvo charlando, jugando y saltando en mi cama, a pesar de que le pedí que viniera a dormir conmigo. Se negó». Este comentario sobre la presencia de la niña se repitió en varias ocasiones. La nuera solía responderle con un simple «¿Qué niña?», sin darle mayor importancia, pues pensaba que, debido a su avanzada edad, la suegra podía estar delirando o imaginándose cosas. Lamentablemente, la suegra falleció y una semana después, mientras ella y su esposo dormían, él repentinamente abrió los ojos y vio a una niña parada afuera de la puerta de la habitación. Ambos se quedaron mirándola durante unos instantes antes de que la niña se alejara. Posteriormente, despertó a su esposa. Al levantarse para buscarla, no encontraron rastro alguno de la niña y la puerta estaba completamente cerrada. Esta historia me dejó impactada, ya que parece que la presencia de la niña no era producto de la imaginación de la señora mayor, y puedo imaginar que el día en que su hijo la vio, probablemente se despertó y no la encontró en su cama, lo que lo llevó a buscarla en otras partes de la casa. Recuerdo que hace unos 4 años, un guardia de nuestra urbanización me mencionó, a veces por las noches veo a una niña que viene del jardín trasero y se cuela entre las 2 torres de los edificios. La persigo, pero no hay rastro de nadie. En su momento no le di mucha credibilidad, ya que era propenso a relatar historias fantasiosas. Sin embargo, ahora me pregunto si se trataba de la misma niña. De todas formas, confío plenamente en mi vecina, una persona muy seria y confiable. Número 36. La noche de las pesadillas. Soy originaria del estado de Hidalgo. A la edad de 17 años, casi 18, sufrí de anemia y experimenté complicaciones. Me sentía débil, con un sangrado excesivo por la nariz, lo que resultó en mi hospitalización durante 2 semanas. Estaba en un estado crítico. Finalmente fui dada de alta en la 3ª semana. Una noche tuve una serie de pesadillas que parecían demasiado reales. Sentí como si alguien con garras y uñas largas me agarrara de los pies y me arrastrara. No me encontraba en mi habitación, sino en un bosque lleno de hojas secas.
Sentía el roce de las piedras y ramas raspando mi espalda mientras mi cabeza golpeaba contra el suelo. Aquella presencia se detuvo en un lugar que me resultaba familiar, aunque las calles estaban dispuestas en forma de Y. Nos decían que en ese sitio era donde el diablo solía aparecer, razón por la cual lo reconocí de inmediato. Aquella entidad con garras enormes y peludas comenzó a atacarme. Mis gritos eran ahogados mientras sentía que me desgarraba y me asfixiaba. Rogaba a Dios por ayuda, pero algo me tapaba la boca para silenciar mis oraciones. En mi mente intentaba rezar, pero las palabras del Padre Nuestro se escapaban de mi memoria, hasta que finalmente logré completar la oración y recuperé la conciencia. Desperté agitada, con lágrimas en los ojos y mi nariz manchada de sangre. Llamé a mi mamá, quien al revisarme notó arañazos en mi espalda y marcas de dedos aún enrojecidas en mis piernas. Estaba aterrada. Mi tío, quien es curandero, realizó un ritual de limpieza y mi mamá me llevó a la iglesia. A pesar de ello, mi salud continuaba deteriorándose debido a la anemia. Mi tío realizaba limpias y oraciones diarias y gradualmente comencé a recuperarme. Un mes después, descubrí que estaba embarazada, tenía novio y, aunque inicialmente me asusté, gracias a Dios mi hija nació sana. Hoy en día, con 31 años y mi hija con 12, comparto esta experiencia en busca de alguien que haya pasado por algo similar o pueda ofrecerme alguna explicación sobre lo que experimenté. Número 37. La misteriosa caída nocturna. Hola, quiero compartir otra experiencia increíble. Esta vez se trata de un suceso que mi mamá me contó hace algún tiempo. Cuando tenía aproximadamente 1 o 2 meses de edad, solíamos dormir en la misma habitación. Mi mamá solía colocarme entre ella y la pared, con mi papá en el borde de la cama. Una noche mi mamá apagó la luz del cuarto contiguo y se acostó. Sin embargo, esa noche se despertó al escuchar mi llanto. Aunque estaba oscuro, buscó con sus manos para asegurarse de que yo estuviera en la cama. Para su horror no me encontró. Alarmada, despertó a mi papá y juntos encendieron la luz. Para su sorpresa, me encontraron en el suelo, al lado de la cama de mi papá. Mi mamá se quedó perpleja, preguntándose cómo pude llegar allí sin que ellos sintieran ni escucharan ningún ruido. A pesar de haber caído, no tenía ni un rasguño ni señal de haberme golpeado. Mi mamá, con sus creencias, pensó que tal vez había sido víctima de una bruja, quien, según la creencia popular, succionaba la mollera de los bebés no bautizados. Atribuyó mi caída al hecho de que la bruja me soltó al escuchar mi llanto. Número 38. La Casa del Misterio en Puerto Aysén. Hola, amigo. Te voy a contar una historia que les sucedió a mis abuelos hace muchos años. Habían organizado todo para dirigirse a su residencia en el sur. Todo estaba listo cuando se marcharon y dejaron a mi padre con apenas unos años. Resulta que al llegar al sur, más específicamente a Puerto Aysén, Chile, estaban a varios kilómetros de su hogar cuando el motor del automóvil se averió. Era un automóvil bastante viejo. Mientras esperaban a la grúa, mi padre empezó a reírse solo mirando hacia un punto que se distinguía a lo lejos. Aclaró que era de noche. Cuando mi abuela observó hacia ese punto, divisó a un hombre, no muy cerca pero tampoco muy lejos, cuya cara no se podía distinguir, solo su silueta. Al preguntarle a mi abuela si había algo mal, mi padre comenzó a quejarse y repetir que no. Al volver a mirar hacia el supuesto hombre, mi abuela notó que había desaparecido. Aclaró que no sería fácil desaparecer tan rápidamente en ese lugar. Una vez llegaron a la casa, avistaron la misma figura en el segundo piso. Mi abuela le pidió a mi abuelo que fuera a investigar. Al subir, mi abuelo encontró el ático abierto. Entró al ático y escuchó pasos que no eran los suyos. No divisó nada arriba. Bajó mi abuelo y pasaron alrededor de 2 horas. Luego se retiraron a descansar. En la madrugada, mi abuelo se despertó al escuchar a mi padre riendo.
Se dirigió a la habitación donde estaba mi padre y vio la misma figura. Mi abuelo escuchó a esa figura decirle: nunca deberían haber regresado a esta casa después del pacto que se hizo. Hasta el día de hoy, no han vuelto a esa casa. Número 39. Encuentro terrorífico en la tienda de herramientas. Hola y buenas noches. Me gustaría compartir una experiencia que, si bien me ha acompañado desde la infancia, sigue intrigándome hasta el día de hoy. Siempre pensé que las cosas que veía eran comunes y que todos percibían el mundo de la misma manera que yo. Un día, junto a mi expareja, nos dirigimos a una de esas enormes tiendas de herramientas. Al llegar, noté la presencia de un hombre alto y canoso, de unos 55 años. Nuestros ojos se cruzaron varias veces, pero traté de apurar el paso para evitar que mi pareja celosa se diera cuenta. Sin embargo, cada vez que nos encontrábamos, su mirada buscaba la mía, lo cual me hizo sentir incómoda. En un momento dado nos separamos con mi pareja y al reencontrarnos me percaté de que el hombre estaba parado justo en medio del pasillo, observándome fijamente. A pesar de mi nerviosismo, intenté esquivarlo y seguir adelante. Pero mi pareja notó algo extraño en mi forma de caminar, y al girar para comprobarlo, el pasillo estaba vacío. Al salir de la tienda, el hombre estaba de nuevo en la entrada, aunque mi expareja aseguró que no había visto a nadie en el pasillo ni en la entrada. Aunque tengo mis teorías sobre lo que podría ser, sigo sin entender por qué soy la única que puede ver estas cosas. Número 40. El misterio de la sirena en San Carlos. Esto ocurrió alrededor del año 2016. Provenientes de Guaymas, Sonora, decidimos pasar un día en las playas de San Carlos, específicamente en la conocida como San Francisco. Íbamos en grupo y me tocó ser el conductor designado. Una vez en la orilla, nos sentamos a conversar y a comer mientras algunos comenzaron a beber. De repente, entre el murmullo de las olas, bajo la luz de la luna llena en octubre, escuché un sonido distintivo, como un splash splash, como si algo cayera repetidamente al agua. Al voltear hacia la orilla, vi una figura sentada mitad humana, mitad pez. Aunque parezca increíble, así fue. La observamos bajo la luz de la luna, levantando sus brazos hacia ella, mientras su cola se alzaba y caía en el agua. No era una criatura pequeña. Hablo de una cola de 3 o 4 metros de longitud que se elevaba y caía en la playa. Esta extraña aparición ni siquiera nos miró, por lo que no puedo describir su rostro. Aunque suene largo, todo esto ocurrió en menos de 2 minutos. Llamé la atención de mis compañeros para que vieran lo mismo que yo en la orilla, dejándolos atónitos e incluso sobrios al instante. Uno de ellos intentó acercarse, pero la figura, ya sea una sirena u otra cosa, desapareció entre las olas. Nos invadió el miedo y regresamos rápidamente a Guaymas. Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.